Soy el pastor Miguel Núñez, pero en esta ocasión estoy hablando en mi calidad de médico, internista e infectólogo acerca de la necesidad de una tercera dosis de vacuna en contra de lo que conocemos como COVID-19. De antemano quiero agradecer al Ministerio Hijas del Rey y por la participación en esta conferencia llamada Tributar alabanzas, de manera que esta es mi alabanza o adoración a Dios hecha de esta manera. Creo que mucha controversia ha sido vista en las redes sociales de diferentes formas, maneras a lo largo de los meses, no solamente acerca de lo que el COVID-19 es y no es y de lo que la pandemia, de las consecuencias que la pandemia ha traído, pero también acerca de las campañas de vacunación que diferentes regiones han llevado a cabo. Y más aún cuando se habló de la necesidad de un refuerzo. Yo creo que lo primero que quisiera decir es que la mayoría de las vacunas requieren el uso de un refuerzo más adelante por múltiples razones que ahora el tiempo no me permite definir. Pero en esencia, en la medida en que los anticuerpos son montados por el sistema inmunológico en respuesta a la vacunación inicial, con el tiempo hay una tendencia a la caída de esos anticuerpos. Y especialmente eso es verdad con relación a lo que son los anticuerpos contra coronavirus. Eso no es nada nuevo para la ciencia, no de este coronavirus, sino de todos los coronavirus que nosotros conocemos y para los cuales hemos desarrollado pruebas inmunológicas. También lo fue para cuando vimos las epidemias pasadas, tanto la que ocurrió en Arabia Saudita en el año 2012 y una anterior que ocurrió en China misma, con un coronavirus similar en los años, alrededor del año 2001. De manera que hay suficiente experiencia para haber predecido, lo cual se hizo, que para esta vacuna probablemente se iba a requerir un refuerzo, lo que en inglés llaman un booster. Posiblemente incluso pudiera requerirse un booster o un refuerzo anual, como ocurre con la vacuna de la influenza. No estamos seguros de eso todavía, pero si el coronavirus se queda entre nosotros, como el virus de influenza lo ha hecho, pues con toda probabilidad tendríamos que necesitar no solamente 1, 2, 3 refuerzos y quién sabe. Pero por ahora se está hablando de una tercera vacuna. La razón, como ya mencioné, es la caída de la defensa del sistema inmunológico y en particular de los anticuerpos neutralizantes. Eso ha podido verse ahora porque ya tenemos año y medio más o menos en la pandemia y se ha podido documentar. Y se ha documentado incluso con las diferentes vacunas. Se ha documentado con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Moderna, se ha documentado todavía aún más con la vacuna de Johnson & Johnson. Las vacunas de procedencia china, yo creo que nosotros conocemos hoy, que tanto China mismo como otros países han reportado que la inmunogenicidad o la capacidad del sistema inmunológico montar una respuesta de defensa no ha sido tan significativa como ha ocurrido con otras vacunas. Y de todas las mencionadas, ¿verdad? Hasta ahora la vacuna de Pfizer y Moderna aparentemente ha producido las mejores respuestas del sistema inmune. Y de esas dos, Moderna parece mantener los niveles de anticuerpos por más tiempo que la misma vacuna de Pfizer. Pero aún así, aproximadamente 6 meses después de haber terminado de vacunar el paciente con 2 dosis, se ha podido ver una disminución de la producción de anticuerpos o del nivel de anticuerpos, lo cual ha llevado a un aumento de los casos. Quizás el país que más rápidamente reportó algo como esto fue Israel, y la razón es obvia. Israel tenía prácticamente a toda su población vacunada para enero a febrero de este año, algo insólito, pero lo hicieron. 6 meses después estábamos hablando de julio, agosto, y fue precisamente en ese tiempo cuando ellos comenzaron a ver un aumento significativo de sus casos de coronavirus otra vez, causados por esta nueva cepa, la Delta. Delta es una de las cepas que nosotros tenemos hoy. Hay múltiples, hay cientos de variantes diferentes de este coronavirus, como ocurre con otros, porque una variante simplemente es una de las copias, uno de los errores de copia que el virus comete a la hora de duplicarse. Pero la mayoría de esos errores de copia terminan en cepas más débiles y terminan incluso hasta muriendo.
Pero como cepas importantes hemos tenido la cepa que se identificó en Inglaterra en un momento dado, en Sudáfrica por otro lado, en Brasil, y ahora tenemos esta cepa Delta con la cual estamos lidiando en el día de hoy. Delta es una cepa más con una capacidad de infección mucho mayor. En principio se hablaba de que un paciente infectado con coronavirus podía infectar entre 2 pacientes y medio a 3 pacientes y medios. Cuando hablamos de Delta estamos pensando en 8 a 9 pacientes infectados por cada paciente que se infecta, porque es mucho más infecciosa. Pero también quizás los síntomas del coronavirus aparecen un poquito más temprano. Hasta ahora no hay una gran evidencia de que sea más letal que las otras cepas, pero sí que sus manifestaciones comiencen más tempranamente. Entonces, dada la llegada de la cepa Delta a diferentes regiones del mundo, asimismo han aumentado el número de casos por lo que acabamos de explicar. Y de ahí la necesidad entonces de que tratemos de vacunar a la población lo antes posible, de la forma más extensa posible. Algunas de estas vacunas tienen o muestran mayor protección que otras, y en particular estamos hablando de la vacuna de Moderna y Pfizer, que ha mostrado superioridad de protección en cuanto a lo que es adquisición de la enfermedad, así como también en cuanto a la disminución de los casos que puedan terminar hospitalizados o en un ventilador. La realidad es que más del 99% de los casos que han terminado hospitalizados y en un ventilador, más del 99% de los casos que han terminado en un ventilador o muriendo, no han estado vacunados. E incluso el porcentaje de pacientes vacunados apropiadamente, me estoy refiriendo a Pfizer y Moderna, que terminan hospitalizados, es extremadamente bajitos. De esa misma manera, tenemos que decir que en aquellas regiones donde esa tercera dosis de vacuna no ha comenzado, pues el número de casos se espera que sea mayor. Creo que expliqué la razón o la necesidad de esa tercera dosis y una vez más, aproximadamente unos 6 meses después que se ha completado el proceso de vacunación. Los efectos colaterales parecen ser similares a cuando el paciente recibe una segunda dosis, de manera que no creo que haya ningún problema allí tampoco. La enfermedad en sí produce una inmunidad que pudiera ser superior a lo que las vacunas producen, porque la enfermedad es capaz de activar el sistema inmunológico tanto intrapulmonar como de manera sistémica. Pero aún esa inmunidad tiende a declinar unos 5 o 6 meses después. Y por tanto es conveniente que el paciente pueda ser vacunado aun si ya le ha dado COVID. De hecho, cuando el paciente ha tenido la enfermedad y luego es vacunado, pues se ve que la respuesta del sistema inmunológico es todavía superior. Ahora, ¿cuándo hacer eso? Bueno, las recomendaciones van a variar. Algunos hablan de 3 a 4 meses, otros hablamos de 5 a 6 meses, porque la inmunidad natural va a durar aproximadamente eso, unos 5 o 6 meses, y quizás ese sea el momento para hacer el refuerzo. Las casas farmacéuticas han estado trabajando en el desarrollo de una modificación de la vacuna para adaptarla mejor a la cepa Delta y algunas otras cepas que pudieran estar viniendo de camino. Eso pudiera tomar algunos meses, pero se está trabajando en eso. Y junto con eso, simplemente para concluir, ahora ha aparecido la recomendación de la vacuna en niños de 5 a 12 años, que hasta ahora no se había hecho. Y la razón es que aunque los niños son raramente afectados y los casos severos son todavía más raros, pero no hay duda de que los niños pueden servir de portadores y servir entonces de agentes de transmisión de la enfermedad para los adultos. Esto ha generado mucha controversia también. Yo creo que probablemente no sea descabellado vacunar a esa población. Sin embargo, yo creo que tenemos que ser cautelosos y entiendo que la vacunación debe hacerse con aquellas vacunas que han sido aprobadas para tales fines. Al momento, la vacuna Pfizer fue la que recibió su aprobación para vacunar a niños y la dosis es 1/3 de la dosis del adulto. De manera que tenemos que ser cuidadosos de no extrapolar los datos a otras vacunas que todavía no han sido puestas en experimentación o en estudio, de manera que seamos cautelosos a la hora de vacunar a una población tan joven como esta. Yo creo que eso nos da un resumen de lo que es la razón detrás de esta tercera dosis de la vacuna, que al día de hoy en Estados Unidos está aprobada
básicamente para pacientes inmunocomprometidos, pacientes con más de 65 años de edad, pero que yo creo que tarde o temprano será aprobada para la población por completa. En nuestro país, República Dominicana, lo hemos estado haciendo para toda la población, pensando precisamente en todo lo que dijimos anteriormente, la caída de los anticuerpos neutralizantes y la necesidad de aumentar dicha defensa meses después que el paciente ha sido vacunado con las 2 dosis iniciales.